Dios nos engendró en el Espíritu, pero legalmente estamos adoptados. Por lo tanto, debemos de creer con todo el corazón que somos hijos y que Él tiene cuidado, Él, nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Si tú no logras entender esto, si usted no logra entender esa verdad de Dios, usted no podrá enfrentar los próximos acontecimientos. Porque muchos amados se sienten como que lo que va a venir, lo que estamos viviendo y lo que va a venir, lo va a tomar por sorpresa, como el mundo es tomado por sorpresa. Muchos cristianos en esta pandemia estuvieron prácticamente teniendo los mismos pensamientos que mucha gente del mundo. No creían que fueran diferentes, no creían que fuera un pueblo santo, una nación escogida por Dios. Y eso es lamentable, porque eso le abrió puertas. El temor, el abandono, el sentirse separado o abandonado por Dios, o como si uno fuera cualquier tipo de persona, eso fue una puerta abierta para que el espíritu de enfermedad viniera sobre ellos. Deuteronomio es un libro que se escribió para todos aquellos que habían salido de la esclavitud de Egipto y eran bebés, eran niños, adolescentes, personas menores de 20 años. Para los israelitas, ir a la guerra tenía primeramente un requisito: ser de 20 años hasta 40 años. El ejército de Israel estaba conformado por gente de 20 a 40 años. Los mayores de 40 años, si habían participado en la guerra, eran comandantes, capitanes. Pero los que salían al frente de batalla eran personas entre 20 y 40 años, que es el tiempo donde usted y yo tenemos más fuerza. De hecho, la fuerza se alcanza a los 35 años en plenitud. Después comienza a descender. Pero entre los 35 y los 40 años, los guerreros tenían la fuerza y la inteligencia, la sabiduría para hacer la guerra. Los jóvenes, que eran los que entraban al ejército, eran de 20 años y como tal tenían que enseñarles la guerra. Pero Deuteronomio se escribió para todos aquellos que fueron naciendo en el camino. Usted sabe que cuando salió Israel de la esclavitud de Egipto, muchos nacieron en el camino. Otros eran niños, otros eran jóvenes, adolescentes, otros iban en brazos. Por cierto, todos los menores de 20 años entraron a la tierra prometida, porque muchos de ellos no estaban mentalizados como esclavos. Esto nos ayuda a entender que tenemos que ir con la mentalidad no de esclavos, sino de hijos de Dios a la guerra espiritual. Repito, los bebés que pensaron, los adultos pensaron que los bebés los comerían como un pan. Pensaron que los niños y los jóvenes morirían en el camino. Fueron los que entraron. Los mayores de 20 años, que muchos de ellos, aunque no habían ejercido la milicia, porque Israel fue esclavo por 430 años. Y durante la esclavitud no hubo ejército. No había necesidad de tener un ejército, eran esclavos. Pero ellos sabían que a partir de 20 años ellos podían formar parte de un ejército, como se les había enseñado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, Deuteronomio se escribe
para todos aquellos menores de 20 años. Por eso mire lo que dice Deuteronomio capítulo 20, por favor. Deuteronomio, el capítulo 20, y vamos a ver algunas leyes sobre la guerra. Unas leyes sobre la guerra, especialmente para nosotros, la guerra espiritual. En Efesios leímos, en la carta a los Efesios leímos que nuestra lucha, dijo Pablo el apóstol, nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne y sangre, sino contra demonios. Pablo dice nuestra lucha. Lo aclaro para que usted termine de entender que la vida cristiana es una vida de luchas. No podemos ser pasivos, no podemos quedarnos sentados, no podemos aplazar lo que debemos hacer. Por esa razón estoy hablando de este tema, sobre todo ahora que nos encontramos pronto a entrar a septiembre y octubre, que son los meses más peligrosos de la vida cristiana. Los que me están mirando por internet, entiéndalo, los meses más peligrosos de la vida cristiana son septiembre y octubre. También un mes antes de la Semana Santa. Esos son los 3 meses más peligrosos de la vida cristiana. Ahorita nos encontramos en los albores del regreso del Señor. ¿Cuánto más ahorita tenemos que prepararnos para luchar contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes de maldad? Sobre todo porque, además de que vamos a festejar las fiestas de Dios, las últimas 3 fiestas de Dios se celebran entre septiembre y octubre. Pero además, Satanás y sus sectas trabajan más duro entre el 9 de septiembre y el 9 de noviembre. Por esa razón es en esos 2 meses, septiembre y octubre, donde muchos amados cristianos caen en la batalla, se tropiezan en la batalla. Algunos mueren espiritualmente, otros son destruidos. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 20, el verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Note el consejo que Dios le dio a Moisés. El autor de este libro es Moisés. Moisés preparó al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Él no entró a la tierra prometida, pero Moisés preparó a un joven llamado Josué. Ya estaremos estudiando las estrategias de guerra de Josué, pero este domingo voy a terminar de estudiar las estrategias de guerra de David, que ya nos dimos cuenta que cuando dejó de ser un hombre de guerra y se hizo pasivo, cayó en adulterio. Es que cuando vamos a la guerra ya no podemos ir para atrás. Entonces, escuche esto. Dios nos está aconsejando a su pueblo, porque esto Dios se lo dijo a través de Moisés a su pueblo. Va a haber momentos en la vida cristiana donde vamos a tener que ir a pelear con situaciones que parecen más grandes que nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí enfrentaron una prueba sobre una enfermedad? Quizá tuviste una lucha, como sabemos bien, COVID-19. Todo mundo dijo, esa enfermedad no tiene cura. La gente se está muriendo. Váyase al hospital, que lo intuben, a ver si se salva.
Y como la gente escuchó que no hay cura, esa fue una puerta para pensar que estaban delante de una enfermedad que los iba a llevar a la muerte. ¿Cuántas veces hemos enfrentado problemas donde nosotros no podemos hacer aparentemente nada? ¿Qué hay de ese matrimonio que ven a su hijo en el hospital? Usted no es médico, usted no puede hacer mucho, solo quedarse en ese lugar de hospital a orar. Y ahora sabemos que podemos hacer guerra espiritual. Pero cuando usted y yo no intervenimos directamente en el problema, nos sentimos atados, pensamos que no podemos hacer nada. Y a veces vemos a nuestros enemigos más grandes que nosotros. ¿Sabe? Donde quiera que usted vea un problema en su vida cristiana, en donde usted no puede vencer, eso es una fortaleza mental. En todo problema que enfrentemos en nuestra vida cristiana, donde pensemos que no vamos a salir, que no vamos a ser libres, que no vamos a sanar, es porque Satanás está llevando la ventaja sobre tu mente. ¿Cuántos de los que están aquí han llegado a pensar que de esta no salen? Quizá ese problema financiero, ese problema matrimonial, posiblemente la enfermedad. Donde quiera que usted tenga la mentalidad de que ese problema es más grande que Dios, y que usted no va a salir de ese problema, que todo está terminado, que usted está acabado, allí está trabajando Satanás en su mente y le está ganando ventaja. Porque Dios dice que podemos ir contra situaciones que parecen más grandes que nosotros y no debemos de tener miedo. Esa es la clave, esa es la clave. Cuando enfrentemos situaciones más grandes que nosotros, no debemos de tener miedo. Cuando tú tienes miedo, le estás dando derechos al enemigo de que pueda vencerte. El consejo de Dios para nosotros es: cuando tengas un problemón, la Biblia le llama montaña. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los problemas grandes se les llama montañas. Por eso Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña: desarráigate y échate en el mar. No estaba diciendo algo literal, estaba dando un simbolismo de que una montaña es un problema muy grande, porque nadie lo ha hecho. Ningún apóstol movió montañas, ningún hombre de Dios ha movido montañas. No tiene sentido. Ese consejo parece loco, pero no. Nos está diciendo el Señor que una montaña es un problema muy grande, es algo que tú crees que no vas a poder enfrentar. Lo primero que nos dice la Biblia es: no tengas miedo cuando te enfrentes a problemas más grandes de lo que te has enfrentado. Imagínese la noticia: señora, usted tiene cáncer y etapa 4 terminal. Ese es un problemón, esa es una montaña. ¿Qué haría usted si le dijeran: usted tiene cáncer? Lo primero que Dios nos aconseja es: no tengas miedo. Mire lo que dice aquí, va de nuevo, Deuteronomio 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Si Dios nos sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, no nos sacó para morir en el desierto. Alguien preguntará entonces: ¿por qué murieron muchos? Porque tuvieron miedo, porque se quejaron, porque lamentaron su tiempo en el desierto, porque todos aquellos estuvieron blasfemando contra Dios y contra el líder de Dios, echándole la culpa a Dios y a Moisés de sus problemas. No se acordaron que Dios los sacó con mano fuerte y los ayudó a cruzar el Mar Rojo. No se acordaban de eso.
El Mar Rojo era un lugar seguro para morir. El ejército egipcio venía por detrás y el pueblo de Israel no podía salir, iba a morir, pero Dios les abrió el Mar Rojo. Eso se les olvidó al pueblo de Dios. Olvidaron las bendiciones, las maravillas y las proezas de Dios. Dice también el verso 2: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué no el comandante? ¿Por qué no el soldado mayor? ¿Por qué no el coronel? Porque esto es un asunto espiritual. Dios siempre le quiso ver, Dios siempre le dijo a su pueblo: cuando tú vas a la guerra, aunque tú vas a sacar lanzas y espadas y vas a levantar tu escudo, la guerra es espiritual. La guerra primeramente es mía. Por eso yo pido que vayas con mis sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes y quiénes son los sacerdotes aún en Israel? Aquellos que se ponen entre Dios y el pueblo. Todas nuestras guerras son espirituales. Antes de que se resuelva algo físicamente, se tiene que resolver primero espiritualmente. Todas las batallas que enfrentamos ahora como hijos de Dios son no contra carne y sangre. Tú que tienes problemas con tu suegra, tú dices: pastor, ya no aguanto, estoy cansado. La pregunta es: ¿ya te pusiste a orar por la suegra? ¿Ya la perdonaste? ¿Ya hiciste las paces con ella? ¿Ya le devolviste bien por mal? Eso es espiritual. Muchas personas pueden argumentar que sus problemas no se corrigen, y no se corrigen hasta que corrijas tu vida espiritual. Entonces dice aquí: te vas a acercar al sacerdote. Él es el que va a interceder por ti, porque yo soy el que voy enfrente de ti. Y hablará al pueblo. Mire lo que le va a decir al pueblo además. ¿Qué es lo que tenía que decirle el sacerdote de Dios? Verso 23: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis. Azoréis quiere decir temblar. No empecéis, no empiezas a turbarte y a temblar. Son señales de temor, de miedo. Dice entonces: no desmaye vuestro corazón, vuestro espíritu. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Estos son algunas de las reacciones que todos los seres humanos enfrentamos. Dice primero que desfallece el espíritu, como que se te va la fuerza, como que se te va el aliento. Eso quiere decir: no desfallezca tu corazón, quiere decir que se te va el aliento. Es como cuando enfrentamos una prueba y usted no sabe qué hacer, se le fue el aliento, usted se quedó petrificado. Pero dice también: no temas. Segundo problema, temor. Tercer problema, temblar. Cuarto problema, desaliento. No hay ganas. ¿Para qué seguir? ¿Para qué continuar en la pelea? ¿Para qué hacer algo? Todo está perdido, todo está destruido. Dice el verso 24: por cierto, delante de ellos, no hagas esto delante de ellos. ¿Sabe? Cuando estamos en una sesión de liberación, los demonios, así como los perros, huelen el miedo. Ninguna persona que esté echando fuera un demonio de otra persona puede tener miedo, porque los demonios lo saben, aunque no lo muestres. Así como los perros saben cuando tú tienes miedo, los demonios también.
Usted no le puede mostrar a los demonios o a las personas que están ministrando que están endemoniadas, usted no puede mostrarles temor. Fíjese usted que el temor no quiere decir que los seres humanos no puedan manifestarlo. Todos los que estamos aquí hemos experimentado temor. Pero la Biblia dice que una persona valiente es aquella que enfrenta sus temores. Uno de los obstáculos para ir a la guerra, uno de los obstáculos para defenderse del diablo y de sus acechanzas en los últimos tiempos es el temor, el desaliento. El que le muestres a los demonios, a los mismos espíritus inmundos, que tú no puedes con eso. Acuérdate que no es tu guerra. Dice también, verso 24, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Verso 25, y los oficiales, ahora sí, estos son los oficiales, los capitanes, los coroneles, los comandantes. Ahora sí, los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no? ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Este es un consejo de guerra espiritual. Cuando nos acabamos de casar, cuando acabas de tener un evento importante en tu vida, personalmente hablando, no es aconsejable irse a la guerra. Yo le he dicho a todos los recién casados, a los líderes, a los siervos, a todos los que están participando en este ministerio, cuando se casan, muchas veces les quitamos cierto ministerio que tenga que ver con ir a la guerra espiritual. Eso sí, usted nunca podrá dejar de orar, porque aún el Padre nuestro dice: Señor, no nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Pero cuando una persona acaba de casarse, está distraído. Usted sabe que el acto sexual es más fuerte que lo espiritual. Por eso es que el diablo trabaja sobre el área sexual. Fíjese usted que cuando alguien se acaba de casar, o está a punto de casarse, o ya se casó, está recién casado, lo aconsejable es que no vaya a la guerra espiritual. Dice también, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque puede morir. Espiritualmente puede morir y destruir su matrimonio. Porque para todos los solteros que me miran, muchos solteros creen que son el hombre más espiritual o la mujer más espiritual del mundo. Pero quiero que sepas que cuando te cases, necesitarás ser más espiritual que cuando eras soltero. ¿Me está escuchando? Como 3 amenes, porque algunos de aquí ya están casados y otros como que no se la creen. Algunos solteros creen ahorita que son la última Coca-Cola en el desierto. Muchos dicen: no, tonterías, yo cuando me case yo no voy a tener problemas. Solo los tontos, solo los que no oran, solo los que no ayunan tienen problemas. Te equivocas. Siempre que nos casamos, vamos a requerir de más espiritualidad que cuando éramos solteros. ¿Ok? Porque vas a lidiar en un proceso de hacerte uno. Al principio, los primeros 7, 8 meses, el primer año, todo va a estar más o menos bien. Pero espérate después del primer año de matrimonio. Tú vas a necesitar de más oración, de más búsqueda de Dios personal, porque a veces no vas a aguantar, no vas a soportar a tu pareja. Vas a empezar a conocer cómo es ella. Esa persona te va a conocer a ti, quién eres tú. Vas a empezar, o vas a dejar la conquista. Te vas a mostrar tal y como eres. Y en ese proceso te vas a molestar con esa persona con la que amas o con la que te casaste y amas. Y vas a necesitar mucho de Dios para estar en paz en tu matrimonio. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, fíjese, ahora los oficiales dicen entonces:
Verso 5, dicen, y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Verso 26, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Muchas veces las personas están en negocios, en transacciones, y usted requiere de todos sus 5 sentidos en el asunto. Y esa es la razón de por qué no se aconseja llevar a una persona a la guerra espiritual cuando está en tiempo de negocios. Mucho cuidado, salvo que tú estés peleando por tu negocio. También dice aquí, 27, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, es lo que ya le dije, y no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Construcción, negocio, y en este caso tomar una esposa. Esto es cuando tú te levantas en guerra por una nación, por un pueblo, por la iglesia, porque todos tenemos una guerra personal. En eso sí, si tienes un negocio, si tienes tú algún problema matrimonial, si tú tienes algún problema en tu negocio, si tienes algún problema en algo que estás haciendo, ahí sí tienes que hacer guerra, al menos por lo que estás defendiendo, por lo que estás construyendo. Pero aquí está hablando de ir a pelear por tu nación, por tu pueblo, por la iglesia, por el ministerio, es otra cosa. Entonces dice, mire lo que dice. Fíjese usted, el verso 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo 2 veces. El sacerdote ya lo dijo una vez, los capitanes lo dicen por segunda vez. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso? Otra vez, hombre medroso quiere decir hombre cobarde. ¿Quién es hombre cobarde y pusilánime? También tiene que ver con esto, con cobardía, con temor, con miedo, con espanto. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona va a la guerra y estamos orando en equipo, estamos orando corporativamente, no puede haber hermanos o hermanas llenas de temor si estamos haciendo una guerra espiritual. Ahora vamos a comenzar las veladas la próxima semana y vamos a hacer oraciones en grupo. Si vamos a la guerra, sabemos bien que hay hermanos y hermanas que pueden tener miedo. No puede ponerse a hacer guerra cuando usted tiene miedo, porque contamina a otros que posiblemente quieren hacerla. Le voy a dar una manera de enfrentar los temores de la guerra espiritual para concluir. Yo quiero que usted vaya a Josué, por favor. Primero, a Números. Vamos a Números, capítulo 10. Números es también un libro que se escribió para hacer el conteo del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Números, el capítulo 10, por favor. Y vamos a ir al verso 9. Póngame mucha atención, por favor. ¿Cómo se enfrenta el temor? Porque no quiere decir que porque somos cristianos no podemos tenerle miedo al enemigo. Sí, pero un valiente es aquel que se esfuerza y enfrenta sus temores. Valentía no quiere decir no tener miedo. Valentía quiere decir que tienes miedo, pero te fajas y sales a pelear aunque tienes miedo. ¿Y cómo es que podemos salir a pelear contra nuestros enemigos cuando tenemos miedo? Aquí hay una respuesta. Dice Números 10:9: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo,
que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué aprendió aquí Israel de parte de Moisés? Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que cuando vayan a la guerra toquen trompetas. ¿Por qué trompetas? Porque las trompetas son un instrumento de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien toca una trompeta, el tocar o el producir un sonido escandaloso, desde luego que las trompetas no producen sonidos escandalosos, sino sonidos armónicos. Pero ¿cuál es entonces la causa de tocar trompetas? ¿Por qué Dios le dijo a su pueblo: vas a tocar trompetas? Déjeme decirle que el valor es fundamental cuando vamos a la guerra. Lo contrario a temor es valor. Por eso en todas las culturas, incluyendo la cultura que Dios hizo, la cultura hebrea, que más tarde fueron Israel, en todas las culturas ha habido algunos recursos para acrecentar el valor moral. Al pueblo de Dios, Dios le dio trompetas para acrecentar su valor moral. Le explico. Por ejemplo, las marchas marciales acompañadas al ritmo de guerra. ¿Sabía usted que hay cierto tipo de marchas que se han hecho por músicos que son características de guerra? Usted que ve una película, incluso el himno nacional mexicano es un himno de guerra. Tiene prácticamente todos los acordes de un himno de guerra. Las películas de Hollywood, cuando están describiendo que van a la guerra, ¿qué tipo de música ponen? Esa música arma de valor el corazón humano. También usted sabe que muchos soldados, cuando van marchando, va uno gritando: y los soldados podemos saltar, y la batalla, y los soldados podemos. Uno va gritando y todos los demás dicen: ¡ey, ey! Y los soldados. Esa persona que va al frente va armando de valor al ejército. Además de la música, había uno que se ponía a dar discursos y todos los demás tenían que repetirlos. También se utilizaba el grito de guerra. Cuando salían a pelear, los guerreros sabían que el grito de guerra, además de darles valor a ellos, producía temor en los demás. Por eso es que cuando vamos a la guerra, especialmente cuando estamos cantando y alabando a Dios, en muchas ocasiones los que están dirigiendo aquí dicen: a ver, grito de guerra. Y algunos así desmañanados y sin haber comido: no, grito de guerra. No, pues así no vas a ganar nada. ¡Grito de guerra! Qué bueno que no estamos en guerra. En las películas del oeste, cuando se tomaban temas de los indios peleando contra los blancos, usted sabe que los indios empezaban a hacer ¡oh! Y ese grito, de acuerdo a los historiadores norteamericanos, dicen que cuando dentro del círculo de las carretas se escuchaban los gritos de los indios en mitad de la noche, se les hielaba la sangre en las venas a los colonos blancos. Están contando los historiadores de cómo los colonos blancos, los que venían a colonizar las tierras de los indios, se quedaban petrificados cuando los indios venían y con el sonido ¡oh! Eso les producía temor y todos se paralizaban y morían en ese lugar. Los gritos, la música
de guerra. Las trompetas. Dios le dio a su pueblo las trompetas. Pero antes de las trompetas, antes de que se fabricaran como las conocemos, las de plata, las de bronce, habían cuernos. Voy a cuidar mucho de no ser místico. No quiero ser místico, porque hubo una ola. Desde el año 2008 hubo una ola de amados hermanos que agarraban su shofar, su cuerno de carnero, y empezaban a tocar. Usted sabe que se pueden producir sonidos de guerra, toques con el shofar. Todos esos toques eran los que hacían los comandantes o los oficiales en el ejército. Pero no quiero que usted piense que si no tiene un shofar, usted no puede hacer nada. No quiero que piense que si usted toma el shofar, pues usted tiene que ir cada vez que hace guerra espiritual por su familia, por ese hijo drogadicto. No quiero que usted piense que si agarra el shofar va a tener más efectividad. No es así. Eso sería muy místico. Y yo respeto a mis amados hermanos que les gusta eso. Pero mucho cuidado, porque podemos ver algunos asuntos muy fuera de lo que Dios escribió. Porque la esencia de ir a la guerra no es que usted crea que es usted el que va a vencer. Si Dios no te mandó, no vas a vencer, aunque toques 1000 veces el shofar. ¿Me escuchó? Si Dios no te mandó a la guerra, aunque toques trompetas de guerra, nada va a pasar. Lo importante es que aprendamos a oír la voz de Dios. Si Dios me dice que esa es mi batalla, seguramente es porque Él va delante de mí. Entonces, cuando salía el pueblo de Israel a la guerra, tocaban las trompetas o el shofar. Y déjeme decirle que justamente la palabra terúa, porque pronto viene la fiesta de las trompetas, a finales de septiembre, a mediados de septiembre viene la fiesta de las trompetas, que para nosotros los cristianos es la celebración de que Cristo va a regresar por la iglesia, porque a la final trompeta dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos cambiados en otro cuerpo. Esa trompeta es un anuncio de que el Señor regresa triunfal al levantar a su iglesia. Pero para el pueblo judío esa es una fiesta muy importante, la fiesta de las trompetas. Y ellos lo festejan. Ellos no creen en Jesús el Mesías. Ellos la festejan de otra manera, tocando trompetas, que es como una manera de congregarse para enfrentar el juicio de Dios. Entonces, esa palabra, la palabra terúa, realmente su raíz quiere decir aclamar, aclamación. Esa palabra tiene que ver con hacer algo ruidoso para declarar que algo ha venido. Ahora, escuche esto, vaya rápidamente. Primera de Samuel, por favor, el versículo 4. Ahora, ¿qué es lo que acrecenta nuestro valor? Gritar. ¿Sabe? Cuando usted esté en guerra espiritual, usted no se sienta loco o tonto si usted grita. Muchos se enojan. Muchas personas han juzgado la guerra espiritual y hay otros que han criticado lo que no entienden. Hay gente que me ha dicho: a ver, tú cuando echas fuera demonios o cuando estás haciendo guerra espiritual, ¿por qué gritas? ¿Acaso Dios está sordo? Es que mi grito no es para Dios, es para atemorizar al diablo. Una cosa es que ores a Dios y para eso no necesitas gritar. Es una tontería. Señor, por favor, cuídame, Señor, por favor. Dios no está sordo. Señor, por favor, protégenos, líbranos del mal. Una cosa es orar para que Dios te escuche haciéndole una petición, y ahí no necesitas gritar. Y otra cosa es gritar no a Dios sino al diablo y a sus demonios.
Y mis amados, funciona. Algunos que han estado al pendiente de las transmisiones de internet, especialmente las oraciones contra SARS-CoV. Si usted ve en la página en nuestro canal de YouTube, tenemos oraciones contra SARS-CoV. En todas ellas yo termino haciéndole guerra al enemigo. Y usted me va a escuchar gritando, porque mi oración no es con Dios, más bien es una declaración de guerra contra el diablo y sus demonios. No es una oración con Dios. Así que no confunda, porque hay personas que han sido bloqueadas y les han dicho: no grites, Dios no está sordo. Es que no está orándole a Dios, está haciendo guerra contra el diablo. Y cuando una persona se aviva y hace guerra, los demás también se levantan o se animan. Es que esta es la manera de darnos valor. Y le voy a decir algo: funciona. Vamos a leer rápidamente 1 Samuel, porque le estás mostrando al diablo que no tienes miedo, que no estás desalentado. Una persona desalentada no tiene ganas de gritar, se le fue el aliento. Pero cuando gritas es porque tienes aliento. Y no lo estás diciéndole al Señor, estás orando, más bien estás haciendo guerra al diablo, no a Dios. Una cosa es orar, repito, y otra cosa es hacerle guerra al diablo. 1 Samuel nos enseña cuán importante es que nosotros consideremos. Fíjese, con este ejemplo, 1 Samuel 4:5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Qué significa que tú des un grito? Significa que Dios va contigo. Porque si Dios no fuera contigo, tú estarías desalentado. Grito de guerra. No, eso demuestra que Dios no está ahí. Porque por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6 que cuando vamos a la guerra tenemos que pedirle al Señor que nos dé el poder de su fuerza. Eso es una parte importante cuando vas a la guerra espiritual. Señor, dame el poder de tu fuerza, que es como una fuerza sobrenatural, como la que Dios le dio a Sansón. Tú la necesitas, porque si no desfalleces. Escúcheme bien, funciona, lo hemos comprobado. Escúchame bien, al menos una vez al día debes de hacer un grito. No me malinterprete, yo no quiero que te vayas a la azotea y digas ¡ah! Un grito de karate o de eso, no, sino que hagas una declaración contra el diablo gritando. Y si no es en voz alta, pero al menos enojado. Le doy el ejemplo. Te están maldiciendo tu negocio. Tú te levantas por la mañana y ves una gallina muerta, sal tirada. La sal la puedes usar, si eres cristiano, para señalar un pacto eterno, para declarar algo que suceda por siempre. Pero cuando la usan los brujos es para maldecirte, para que te vaya mal. Entonces, si tú eres pasivo y ves eso tirado enfrente de tu negocio y solo levantas la gallina muerta, limpias el frente de tu negocio, recoges la sal y te metes a tu casa porque dices: es que yo no creo en esto, eso no te sirve de nada, te están maldiciendo. ¿Qué tienes que hacer si eso sucede 2 o 3 veces al mes? Llevas la porquería, todo lo que te tiraron, lo tiras, y después puedes hacer una declaración de esta manera. Fíjate nada más qué tan importante es que lo digas con energía. Quizá no gritando, pero sí enojado contra el diablo.
recoges las porquerías, las tiras y declaras: Padre, en el nombre de Jesús, pudro las obras del diablo, pudro las obras de Satanás, se secan las obras del diablo, marchito los planes, todo lo que hayan hecho contra mi negocio se pudre en el nombre de Jesús, se pudre en el nombre de Jesús, se pudre. ¿Ya viste cómo lo hice? Funciona. Funciona porque funciona. Si tú lo haces de una manera pasiva, en el nombre de Jesús se pudren las obras del diablo, nadie te la cree, porque eso no es una oración con Dios, es una declaración de guerra contra el diablo. Por eso dice aquí que cuando alguien grita en júbilo es porque sabe que Dios está con él. Cuando tú estás enardecido es porque sabes que Dios ya te puso un alto. Basta, ya no quieres que eso acontezca. Dios mismo te está poniendo un alto. Dios mismo te está incitando a la guerra. Así también como Dios a veces te puede llevar a las lágrimas cuando estás intercediendo por alguien. A veces hemos estado intercediendo por los asesinatos de bebés, y hay ocasiones en donde yo no puedo ni hablar porque me pongo a llorar. Es lo que Dios está sintiendo y me lo está haciendo saber. Y yo estoy orando: Señor, por favor, perdón, Padre, por la sangre que se ha derramado. Perdón, Señor. Y uno comienza a llorar. ¿Por qué estás llorando? Porque es lo que Dios está sintiendo contigo. Tú estás expresando lo que siente Dios. Así también cuando Él sale como poderoso gigante, dice que levanta voz, levanta guerra contra sus enemigos. Por esa razón, cuando tú muchas veces vas a pelear contra el diablo, Dios mismo te va a poner un corazón enardecido contra las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, ese espíritu de alcoholismo, de drogadicción que está trabajando contra mi hijo, lo ato, lo amarro, lo amordazo, lo debilito en el nombre de Jesucristo. Ahora te ato, espíritu de adicción, quebranto tu poder, pudro tus obras, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. Y no necesariamente tienes que estar enfrente de tu hijo, lo puedes hacer en tu habitación. El pueblo de Israel se sentía lleno de júbilo porque estaba el arca, es decir, la presencia de Dios con ellos. Dice aquí: y la tierra tembló, verso 4:6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, verso 4:7, y los filisteos tuvieron miedo. Acuérdese que las guerras que se relatan en la Biblia son como el ejemplo de las guerras que hacemos contra nuestros enemigos espirituales. El pueblo de Israel peleó contra los filisteos casi toda su vida y sigue peleando. Estos ejemplos son como para que nosotros aprendamos en la guerra espiritual. Dice que ese grito de júbilo y de guerra les puso temor a los filisteos. Dice aquí: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Vaya Marcos capítulo 11, voy a concluir. ¿Sabe? Hay muchas personas que juzgan lo que no entienden. Si alguien por ahí te critica o te juzga porque estás alzando la voz, por cierto, hay gente que de su propia familia le va a juzgar y le va a criticar, y usted se va a sentir mal. Que te juzgue el taxista es una cosa, que te juzgue el vecino es otra, pero que te juzgue la gente que amas es otra cosa. Pero aún así, por eso sé discreto, sé sabio, sé inteligente. Haz la guerra donde puedas hacerla. Hay gente que de todos modos se va a burlar, pero ya lo sabes, que hay gente que va a creer que estás loco, pero esto funciona porque funciona. Lo hemos comprobado. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor Jesús. Marcos capítulo 11. ¿Sabe usted que yo escuché a un profeta de Dios que dijo que al menos deberíamos de orar así contra el diablo una vez al día? Imagínese, al menos deberíamos de hacerle guerra al diablo una vez al día, enérgico.
que no te quieren pagar, porque a veces sufren más los que prestan dinero que a los que les prestaron. Hay gente tan llena de vergüenza, o más bien desvergonzada. Lo contrario, hay gente tan desvergonzada que tú tienes más miedo de pedir tu dinero que aquel que te debe. Desvergonzada la gente. Llevas 3 meses, te prometió que te pagaba al mes, y la gente desvergonzada caminando por ahí como si nada, y te acercas a pedir el dinero y se enojan. ¿Y qué pasó? Pues sí, te voy a pagar, sí. ¿Sabe? A veces es bueno hacer guerra, no contra la persona. Métase en su casa y ata a los demonios. Hay muchos aquí que acostumbraban a pedir dinero prestado a los usureros, que terminaban siendo santeros, y por eso no terminaban de pagar, porque solo pagaban los réditos, los intereses. Tenga cuidado si usted es de esas personas que pide dinero prestado, porque especialmente si tú le pides dinero prestado a los de gota por gota, los amados colombianos que hacen eso en muchos lugares de América, gota a gota, o no sé cómo le llaman, o los usureros que son santeros. Después usted no puede pagar, nada más paga los intereses, no paga porque está usted atado a la brujería por causa del dinero que usted pidió. Y hay momentos donde usted tiene que hacer guerra espiritual y tiene que declarar: Padre, en el nombre de Jesús, todo demonio de codicia, de avaricia, te ato, te amarro, pudro tus obras, Satanás, pudro tus planes en el nombre de Jesús. No se te olvide de decir cuantas veces puedas: en el nombre de Jesús. Si nada más dices tantas cosas enojado y no dices en el nombre de Jesús, no pasa nada. Y a veces es bueno arrebatarle al enemigo lo que te está robando. Creo que la prueba más contundente de por qué necesitamos levantar la voz y a veces hacer la declaración de guerra enojados es lo que Jesús hizo. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Verso 11:13. Y viendo lejos una higuera. ¿Estaba cerca o estaba lejos? Lejos. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Usted sabía que esta planta primero le sale el higo, después las hojas, pero aquí fue al revés y el Señor se enojó. La higuera representa a Israel. El verso 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué dice ahí? Y lo oyeron sus discípulos. Quiere decir que la declaración que Jesús hizo a la higuera fue tan fuerte que los discípulos la oyeron. Así. Yo creo que Jesús, mi Señor, vio la higuera de lejos. Además era una enseñanza para sus discípulos. Y no dijo: nunca jamás nazca de ti frutos. No, lo dijo fuerte: nunca jamás nazca frutos de ti. Lo ha de haber dicho enérgico y hasta enojado. Enojado y enérgico. Y lo escucharon sus discípulos. ¿Qué pasó al otro día? Mire lo que pasó. El verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Ya vio? Seguro. En tus 5 sentidos, por favor, cuando hagas declaraciones como las que le acabo de enseñar, tienes que usar tus 5 sentidos. No puedes estar mirando la televisión y hacer guerra. Si tú le vas a arrebatar al diablo a tus hijos, tienes que tomar tus 5 sentidos
Tienes que levantar la voz, tienes que hacerlo enérgico. Satanás, o como sean los demonios, espíritu de codicia, de avaricia, espíritu de mundanalidad, suelta a mis hijos ahora en el nombre de Jesús. Suéltalos. Consciente, tus 5 sentidos. A veces para concentrarte puedes cerrar los ojos. Cuando estés en liberación, no cierres los ojos. Pero cuando estés haciendo una oración de guerra, cierra los ojos para concentrarte. Y quiero que veas con todo tu corazón y enérgico, en el nombre de Jesús, espíritu mundano, suelta a mis hijos ahora, en el nombre de Jesús. Suéltalos, en el nombre de Jesús. Suéltalos ya, fuera de mis hijos. Tienes que ser enérgico. Jesús fue enérgico. Al otro día, pasando por la mañana, verso 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Cuando Jesús dijo: nunca jamás nazca frutos de ti. Son las declaraciones que muchos hacen negativamente. Hay muchos padres que tratan a sus hijos como higueras. Eres un torpe, eres un estúpido, no sirves para nada. Lo dijiste enojado. Lo peor es que no lo dijiste a una higuera, lo dijiste a tu hijo. Eso es declarar como una guerra de manera negativa. Es que tú nunca vas a cambiar, le dice una esposa a su esposo. Es que tú nunca vas a cambiar. Lo dijiste enojada, en alto. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu esposo nunca va a cambiar. Eso es negativo. En lugar de decirle al esposo eso, mejor díselo al diablo o a los demonios. Satanás, quita tus manos de mi esposo en el nombre de Jesús. Él va a cambiar. Qué diferente, ¿no? No a tu esposo, sino al demonio. Entonces vieron que la higuera se había secado. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Así es como maldicen los brujos, con tanta ira, que si tú no estás viviendo como Dios manda, sí te pega. Verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esto de la higuera era una enseñanza acerca de la fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. Hay problemas en tu vida que son montañas y se ven más grandes y más fuertes que tú. Pero no tengas miedo. Sal con voz de júbilo y con grito de guerra. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare. Fíjese lo que dijo mi Señor. Esa declaración no creo que usted la haga. Quítate, échate en el mar. ¿Usted cree que el Señor le respaldaría? Montaña, quítate, échate en el mar. No, quítate, échate en el mar. Cáncer, quítate, échate en el mar en el nombre de Jesús. Quítate. Diferente. Y no dudare. Y no dudar en su corazón. No dudes. Lo que estás declarando con tus 5 sentidos, cree lo que está pasando. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo quiero que pongas su Biblia a un lado y quiero que practiques en este momento. Los que me están mirando por internet, ¿qué problemas están detenidos? Y sabes que es el enemigo. Y quizá tú piensas que es una montaña porque lo ves tan fuerte, que no va a cambiar, que no se va a mover. Quizá está viniendo contra tu vida espiritual. Quizá llevas meses sin poder orar. Vamos, ahí donde estás. Quizá eres una persona que llevas como 2 o 3 semanas triste,
Ya hasta te sientes enfermo, porque la tristeza produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Pero basta, basta. Yo quiero que tome su autoridad. Yo no sé cuántos aquí le quieren decir a la montaña, así como Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nazca frutos de ti. Tan fuerte lo hizo que lo escucharon sus discípulos. Era como una declaración de guerra para secar la higuera. ¿Cuántas raíces de maldad tienes que secar? Si alguien aquí padece de amargura, de odio, de rencor, seca la raíz de amargura de tu corazón. Dice: seca toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús se seca. Vamos, en esta hora, si alguien viene enfermo, yo quiero que le digas al Señor que tú vas a orar primero para que Él te dé palabras, y después hazle guerra al diablo. Vamos, cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Los que me están mirando por internet, cierren los ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe con una oración, con una declaración de guerra, porque Él es el que va a ir a la guerra, no somos nosotros. Nosotros solamente abrimos la boca para declarar lo que ya Dios dijo. Ya Dios dijo algo, solo nosotros abrimos la boca. Vamos, dígale al Señor: Señor, ¿cómo quieres que ore por mi enfermedad? No le diga mi enfermedad, porque no es suya. ¿Cómo quieres que ore por esta enfermedad? Señor, ¿cómo quieres que ore por mi matrimonio? Ya quiero comenzar a hacer guerra y no tengo miedo. No me amedrento. No soy pusilánime. No me azoro. Soy tu hijo, soy tu hija. Tú me compraste, te pertenezco. Así es que no tengo miedo de hacer guerra. El diablo es un mentiroso. Señor, dime cómo oro por mi negocio. Dime cómo oro por mi trabajo. Dime cómo oro por mi empleo. Dime cómo oro, Señor, para que me paguen ese dinero. Dime cómo oro, Señor, para que no me maldigan más el negocio. Dime cómo oro, Señor, para que me sane. Oh Padre, dime. Tú vienes conmigo como poderoso gigante, como hombre de guerra, te esfuerzas, levantas voz como de guerra. En el nombre de Jesús, Padre, dime cómo oro por mis hijos, dime cómo oro por mi matrimonio, dime cómo oro, Señor, por mi ministerio. Precioso Espíritu Santo, ven, danos dirección, danos palabras de conocimiento. Dinos cómo orar por ese problema, por esa montaña. Padre, dinos cómo orar por esa montaña. Parece muy alta, parece muy grande, pero yo creo que la puedo mover. Yo creo que la puedo quitar y desarraigar. En el nombre de Jesús, Padre, dame palabras, dame declaración de guerra. Dame palabras de guerra, dame declaraciones de guerra. Señor, que tu Espíritu Santo me encienda. Señor, que tu Espíritu Santo me encienda. Precioso Dios. Sonido de batalla, sonido de guerra. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Eso es. Me estás enardeciendo. Me estás enardeciendo por ese problema con mi hijo. Me estás enardeciendo. Me estás enardeciendo, Señor. Enardéceme, enardéceme. Lléname de fuerza. Lléname de fuerza para la batalla. Vamos, ¿qué cosa el enemigo te ha robado? Pelea. Haz declaración de guerra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el negocio. ¿Qué está estancado? ¿Qué está detenido? Haz guerra. No tengas miedo. Jesús va contigo. En el nombre de Jesús, quebrantamos a SARS-CoV. No vuelve el rebrote. No vuelve el rebrote. Se pudre el rebrote. Se seca. Se marchita en el nombre de Jesús. Se seca el rebrote. No vuelve más a esta nación. Quebramos el poder de Satanás. Quebramos el poder de la enfermedad. Quebramos el poder de la muerte. En el nombre de Jesús se quiebra. En el nombre de Jesús se quiebra. En el nombre de Jesús se quiebra.
Todo espíritu de enfermedad se va. Suelta el cuerpo de Cristo. Suelta en el nombre de Jesús, Satanás y tus demonios. Fuera enfermedad, fuera cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Ahora quebrantamos el poder de la enfermedad. Suelta el cuerpo, suelta el cuerpo, suelta el cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Suelta la mente. Fuera derrota, fuera desaliento, fuera fracaso, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Suelta mi familia, suelta mis hijos. Vamos, declárelo. En el nombre de Jesús, suelta. Vamos, no dudes, no dudes. Echa fuera la enfermedad. Echa fuera la enfermedad. Vamos. Oh, en el nombre de Jesús, ahora. Aleluya. Oh, toda obra del diablo, toda enfermedad sobre esta nación se pudre. No vuelve más. No vuelve más en el nombre de Jesús. Ahora. No vuelve más en el nombre de Jesús. Ahora. Se seca de raíz. Todo virus, toda bacteria, todo microorganismo se seca. En el nombre de Jesús se seca. En el nombre de Jesús se pudre. No hay frutos de maldad. No hay frutos de maldad. Ahora. Suelta cáncer. Suelta cáncer. Suelta en el nombre de Jesús. Vete. Suelta el cuerpo. Suelta el páncreas. Suelta en el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta mis hijos. Suelta mi casa. Suelta mi negocio. Ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo se pudrió. Se secó. Se marchitó. En el nombre de Jesús. Vamos, declara libertad, declara libertad, declara libertad. Declara libertad, declara libertad. Vamos, Señor, mi esposo es libre, mis hijos son libres de las drogas, del alcohol, de la mundanalidad. Padre, son salvados. En el nombre de Jesús son salvados. Son benditos, son prósperos, son salvos en el nombre de Jesús. Salvos son. Nunca jamás el diablo se mete con mis hijos en el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Ok. Ya vio que es cansado. Por eso se pide el poder de la fuerza. Una vez al día, aunque sea por 5 minutos, tú deberías de hacer esto. Por cualquier situación que esté detenida. Una vez al día, por cualquier situación que no avanza. Aunque sea 3, 4, 5 minutos de hacer esto. Y vas a ver cómo eso se va a desbaratar. Todo eso se va a romper. Lo que el enemigo ha hecho se va a quebrantar. Ya después de que hagas la guerra, a continuación, ahora sí le pides a Dios. Ahora sí, aquí ya no tienes que gritar. Aquí tienes que decirle a papá Dios: papá, que tu Espíritu Santo descienda y corrija, restaure, sane, libere. Primero echamos fuera las obras del diablo, la cual Dios nos dio autoridad y poder, señorío sobre eso. Ahora pedimos al Espíritu de Dios: Padre, por favor, manifiéstate, desciende, toca el cuerpo enfermo, tócalo, sánalo, restáuralo, papito, restáuralo. Ven, trae libertad, trae sanidad, trae liberación completa, restauración, Señor, todos los signos vitales, el sistema inmunológico. Señor, los anticuerpos del cuerpo, todo se regenera en el nombre de Jesús. Es sano,
Papito, que tu Espíritu Santo venga con bálsamo de sanidad. Ven con bálsamo de sanidad, Padre, sobre cada persona que se encuentra en este lugar enferma. Padre, en el nombre de Jesús, ven sobre ellos. Ven sobre ellos, ven sobre ellos. Ven. Tócalos, Padre, tócalos. Tócalos. Precioso Jesús, donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Tócalos, Señor Jesús. Tócalos, Señor Jesús. Tócalos, Señor Jesús. Libéralos, sánalos, desátalos. Termina la obra, Padre, de restauración, de sanidad, de limpieza, de prosperidad, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre. Y no te robes la gloria, ¿ok? Cada vez que termines de hacer esto, si estás orando por alguien, después de pedir al Espíritu Santo que venga, tienes que pedir a la persona que levante las manos y agradezca a Jesús. Vamos, si usted ha recibido algo de parte de Dios, yo sé que sí, Dios ha hecho muchas cosas. Dios te dio la autoridad para hacer la guerra, ya la hiciste. Ahora Él vino y restauró y sanó. Ahora recibe la paz en el nombre de Jesús. Recibe la paz en el nombre de Jesús. Y dale gracias a mi Jesús. 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 Oh, gracias, Padre. Si quieres batir las palmas, puedes hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Nos vamos a despedir en línea de nuestro programa, pero también yo le pido a todos los que han llegado, los que están en esta hora con alguna necesidad, ya oramos por usted, pero si alguien aquí desea que oremos, haga la fila. Vamos a orar personalmente. Haga la fila, por favor. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Den un aplauso a mi Jesús de Nazaret. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias, Señor Jesús. Nos vemos.